Entonces, tenemos que hablar sobre el regreso de Trump. Oh, sí. ¿Y cómo va a afectar eso a todo el mundo? A todo el maldito mundo nos va a dar en la torre. Oye, por cierto, ¿cómo está el FIS? A él le afectó bastante, ¿eh? ¿Cómo crees? Sí, está muy afectado. No me Hablé digas. con él y quién sabe si vaya a venir. ¿Más? Porque yo sí lo vi muy mal. Yo espero que llegue antes de los invitados. Si no llega, pues nos empezamos el programa con... Ah, ya llegaron los invitados, ahí están. ¡Ay, no! Mira. ¿A poco era Trump? Creo que sí. What's the matter with you? Make America great. You're fired. You're fired. You're fired. Ya, FIS. Te dije Sí, que le afectó mucho. bien Tranquilo, afectado, Fis, ay, tranquilo, perdón. tranquilo. No sé qué me pasó. No, mira, hasta te puso el pelo amarillo, mano. Es que normalmente se me pone canoso, pero ahora se me puso amarillo, lo siento mucho. Bueno, no, creo que lo puedo... No, póntelo otra vez mejor. No. A ver, pasa? lo que sí es que sí hay que revisar, hay que analizar cómo nos va a afectar a todos la llegada de Donald Trump. ¿A quién invitaste? Pues tenemos una invitada y un invitado de lujo y espero que... No, ahí están. Los invitados de veras. Hola. Talia Iscan. ¿Cómo están? Qué gusto verte. Qué Y gusto. Roberto González Amador. ¿Cómo Qué estamos? gustazo. Un gusto estar aquí. Hermanito. Un gusto. Bienvenido, maestro. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Por favor, adelante. Está haciendo la competencia, mira. Mira, ahí vamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, Muy bien, ¿y bienvenida. ustedes? Bueno, pues los ¿no? hemos convocado pues para hablar de... ¿Y qué creen? Sí. ¿Qué será? Adivinen. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué temas hay sobre la mesa? ¿Qué tema está sobre México? Justo. ¿Será de un señor que ha sido bastante llamativo en últimas fechas? Así es. Un poquito. Bueno, ha sido llamativo toda su vida, pero ahora es llamativo y protagónico. Sí. Pero fíjate, lo que me llama la atención es, vamos a hablar obviamente de lo que es el segundo periodo presidencial de Donald Trump. Y les queremos hacer varias preguntas. Nosotros creemos que hay grandes diferencias entre lo que fue su primer periodo, su primer gabinete, y lo que es el segundo periodo, el segundo gabinete, ¿no? A ver, Roberto. Bueno, creo que el punto de partida es que ahora va por todo, ¿no? O sea, no hay, no tiene ninguna intención, ningún interés de disimular sus intereses, de recuperar una posición hegemónica para Estados Unidos y también creo que pues en la parte económica, política, el equipo del que se ha rodeado tiene un perfil totalmente claro, conservador, de derecha. Pero empresarial. Bueno, sí, en el primer gobierno hubo algunos empresarios en puestos relevantes, ¿no? En la Consejería Comercial, en el Departamento del Tesoro, pero hoy los empresarios definen el gobierno, ¿no? Elon Musk tiene una oficina que va a definir lo que es el gobierno de Estados Unidos. Wow. Dale. Es correcto, concuerdo. Yo creo que va con todo ahorita Trump y todavía se radicaliza más en ciertos temas, porque pues ya nada al parecer le da pena, porque ya él vio el fracaso, incluso múltiples fracasos en diferentes áreas, sea agenda migratoria, sea derechos humanos, lo económico, lo político, de los demócratas. Entonces él de estos fracasos agarra fuerza, porque Estados Unidos, como habíamos platicado anteriormente, es un imperio en decadencia. Entonces él justo viene con esa ola de cinismo, con incluso estos discursos descarados que a algunos ni siquiera importa si realmente son legítimos o no, pero allá está el discurso radical que de alguna manera le empodera ante su electorado, porque incluso el electorado demócrata ya ha estado harto. Entonces yo creo que en esta ola han habido muchísimas personas que se han cambiado de opinión, incluso los grupos de izquierda, muchos jóvenes que decidieron votar por Trump, no más porque vieron la hipocresía de los demócratas. Entonces claramente todo eso lo alimentó y ahorita él viene pues muchísimo más fuerte con un discurso de ultraderecha que genera sensación. Y yo creo que eso es lo que sociológicamente llama más la atención al estadounidense. O sea, ustedes prenden la tele en Estados Unidos y ven cómo incluso son sus comerciales, todo el producto cinematográfico que ellos consumen, que es puro propaganda, que ellos llaman diplomacia pública. Entonces Trump va con eso, junto con su equipo, dice cosas muy radicales y a la gente le gusta eso. Ellos quieren este discurso simplificado que les podría acercar más
hacia su presidente. Entonces yo creo que sí lo hace a propósito, yo creo que sí es una nueva estrategia de mercadotecnia para que no le digan hipócrita como Biden. Biden decía cosas, no cumplía, era mucho más tímido con temas, y ahorita Trump quiere mantener esa imagen de que yo soy un hombre de su palabra, yo soy un empresario. Digo, aquí tenemos un economista, inclusive yo no lo considero como un empresario súper mega exitoso, pero eso ha sido el perfil que él se ha mantenido como un hombre pragmático que según sabe lo que hace y independientemente de lo que diga, la gente va a estar apoyándolo. O sea, quiere transformar un tipo de confianza a pesar de que sea falsa o no falsa. Una gran diferencia que hay con el anterior gobierno en ese sentido es que hoy esos grandes empresarios, soy 3 o 4 de los más acaudalados del mundo, están con Trump, pero además son los que controlan las plataformas digitales que hacen la conversación hoy, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Entonces están legitimando ese discurso y promoviéndolo. Sí, y el caso de Musk es parte del gobierno, o sea, está... Claro. Musk tiene una oficina que se va a encargar del rediseño, ¿no? Lo que eso signifique, de la administración pública de Estados Unidos. Bueno, y hablando de Musk, ¿qué les pareció el gesto que Musk dice que fue accidental, que no se debe malinterpretar, pero que es un gesto que, que es así, el señor se pone la mano en el corazón, luego extiende el brazo, pues es el saludo Un fascista. saludo raro, dicen, es raro. Fue adrede, fue un acto de provocación, fue parte de la herencia cultural y política de su familia, o simplemente es el contexto que nos lo hace ver como un Accidental no partido fue, fascista. Porque no lo hace 2 veces. Sí, así es. Ajá. Lo hace, se da la vuelta y lo vuelve a hacer. Así es. Y además, perdón. No, yo creo que no fue un error, yo creo que sí fue adrede. Y es bastante evidente porque incluso con sus reacciones bien exageradas, al parecer sí quisieron llamar muchísimo más de lo normal la atención ante los medios de comunicación locales e internacionales al mismo tiempo. Y esto es otro símbolo justo de esta indiferencia ante los temas sensibles mundiales. Pues prácticamente ellos están diciendo, pues a mí no me importa lo que está pasando, a mí no me importa este simbolismo, no me importa la historia. Es más, si quiero, voy a generar aquí todo un acto de neofascismo, porque pues soy ultraderecha. ¿Cuál es la diferencia? Esta gente ni siquiera yo creo que está promoviendo los marcos conceptuales de su ideología. En este momento, para el estadounidense, no le importa tanto la ideología. Ellos buscan pues lo que está pasando con los flujos en su bolsa. Entonces yo creo que Elon Musk también está tan bien posicionado que en este momento simplemente está expresándose hacia todo el mundo de que, hey, aquí estoy, puedo hacer todo lo que quiera y soy parte de este reality show. Pero pues a mí también me parece hipócrita porque Elon Musk ha sido una figura que anteriormente ha apoyado a los demócratas. Entonces, claramente en Estados Unidos el empresario siempre tiene que estar cerca del político, del poder, porque pues así es su sistema neoliberal institucional. Y para Trump es algo muy conveniente porque claramente están creando una nueva oligarquía de los empresarios y esto les va empoderando. Aquí lo que yo veo es que el discurso político cada día va a ser menos importante y no más van a estar enfocándose en esta propaganda de colectividad. En algún momento han hablado de anti-establishment, pero eso ni siquiera va con un anti-establishment. Y, o sea, claramente estas señas neofascistas nos habla de señales muy preocupantes. Eso quiere decir, yo como Estados Unidos me voy a nada más enfocar en mi propia agenda, no me importa si estoy ofendiendo a alguien, ya aquí estoy, ya gané, soy el hombre más rico del mundo y eso es el punto. Incluso Elon Musk se ha convertido en una figura bastante metiche, yo diría. Opina sobre el conflicto ruso-ucraniana, va con todos, toca las puertas y dice, si quieres yo te compro tal. Y al estadounidense le gusta eso. Yo creo que sí, él ha sido un factor que sí ha empoderado muchísimo a Donald Trump. Okay. Roberto, perdón, tú decías al principio, Trump viene por todo, regresa por todo, por la hegemonía, pero sí lo puede lograr. ¿En qué situación está para ver qué tantas posibilidades tiene? Bueno, porque puede ser puro bluff. Sí, me gustaría decir algo sobre esto del saludo. O sea, esa no es
la actitud de alguien que está pidiendo un taxi en la calle, ¿no? O sea, es un saludo nazi y yo creo que no hay que tratar de dulcificarlo, ¿no? O sea, O disfrazarlo. o Había un disfrazarlo. diagrama, ¿no? Que decía que así es que estás pidiendo la cuenta, exacto, así sí. es que estás pidiendo un taxi, Sí. pero así. No, y además el momento en que ocurrió, el lugar en el que ocurrió, o sea, fue en la ceremonia justo después de que Trump se convirtió en el presidente de Estados Unidos. En el 47. Ahí precisamente es esto, o sea, se normaliza, se vuelve parte de lo del día, que un señor que tiene un enorme poder para, insisto, regular o promover la conversación en el mundo a través de sus plataformas, pues hace un saludo nazi y todo el mundo se queda como si nada, y al otro día incluso su hija dice, no, es que están interpretando mal, mi papá no hizo nada de eso. Pero en fin, ya quedó ahí, no habrá más consecuencia que nada, ¿no? Entonces creo que eso es una cosa que no debería dejarse pasar por alto, ¿no? Y sí, efectivamente, el gobierno de Trump inició un poco como lo había dicho, con la promulgación de estas órdenes ejecutivas, algo así como un decreto, ¿no? Que tienen en el ámbito migratorio, militar, de seguridad, comercial, etcétera, ¿no? Y creo que el punto importante es un poco desenmarañar si este tipo de, esta serie de órdenes y las primeras acciones que ha mostrado que tomará, apuntan, se encaminan hacia lo que él plantea como objetivo hacia sus electores, que dices aumentar la prosperidad de Estados Unidos, ¿no? Y creo que ahí es donde podríamos entrar al detalle de si efectivamente algunas de las cosas que dice pueden llevar más prosperidad a los estadounidenses, y no solo a los que votaron por él, sino Porque a lo todos. que pareciera es que va a ser un gobierno para ricos, ¿no? No, claro. Para ultra. Para los Mega ni ricos. siquiera o sea, para gobierno ricos. Para el los más ricos del planeta. 0.00001%, ¿no? Pero ¿cómo puede funcionar eso Claro. cuando quiere sacar del país a una cantidad increíble de mexicanos, de latinos, que son la base Que es la mano de obra. Mano de obra laboral, están en el campo, en las Es la cocinas. mitad de la economía. ¿Cómo es posible? Hoy de la mañana, bueno, de No, la no, no, mañanera, el- la mañanera jueves de pasado. jueves, dijeron que los latinos generan en Estados Unidos 3.6 billones, 12 ceros, en la economía de Estados Unidos. ¿Cómo es posible, en qué cabeza cabe, y con qué matemáticas o reglas de la economía se puede pensar que prosperidad para Estados Unidos sacando de la ecuación a los latinos? Es una locura. Estoy de acuerdo que es una locura. Digo, Sí. O sea, es que la verdad no se hace sentido ni en ni en ámbito de política pública ni en ámbito de política exterior, porque tal como os estás comentando, es la mano de obra. Inclusive hay un porcentaje bastante significante del élite latino en mismo Estados Unidos. Entonces, si estas personas también se ofenden y salen de Estados Unidos, o si quitan sus inversiones, Estados Unidos no va a poder sobrevivir. México ha sido el buen vecino, y México no es únicamente México. México trae todo el canal geopolítico con toda Latinoamérica. Entonces, yo creo que es una estrategia doméstica, muy enfocado nada más en ese sector de la élite estadounidense blanco, ultra rico, ni siquiera el privilegiado normal, porque el rico normal hace comercio, es la clase que comercia, es la clase que es parte de estos tratados, es justo esa clase que va, firma tratados, tiene clientes de otros países, etcétera, porque es el mero capitalismo. Pero si tú pones límites, incluso como el tema de los aranceles, con China 10%, con nosotros con México 25%, con Canadá, es como un suicidio económico. Entonces, no se sabe si es un bluff, si es verdad. Yo creo que es muy radical, que me recuerda incluso como los discursos de Milei. Decía que iba a hacer locuras y los hizo y no funcionó. Entonces, no sé qué conclusión sacar de ella. Y con Trump, pues digo, a lo mejor parcialmente es bluff, pero incluso si lo ejecuta, yo creo que son actos
que se están ejerciendo no más con el fin de hacer un cambio, no importa si es un cambio más negativo. Y no les conviene porque Estados Unidos sin sus minorías, inclusive ya ni siquiera son los minorías, los latinos, no es Estados Unidos. ¿Qué es lo que forma Estados Unidos? Claramente tienen sus prácticas neocoloniales, pero hay que reconocer que el estadounidense ya no tiene una definición del blanco élite privilegiado, no, es mezcla de todo. Incluso se esperaba de que en algún momento sería posible que Estados Unidos tendría un presidente o una presidenta latinoamericana. Entonces, yo creo que son discursos radicales y no convenientes, y a lo mejor solo van dirigidos hacia un electorado particular que domina muchísimo poder, que a lo mejor equivale a masas que generan negocio allá. No es el estadounidense promedio, ya no es ese, no es el WASP. No, no lo Pero, es. pero Trump es lo que quiere, regresar a eso, ¿no? Y todo su proyecto es de regresión. Pero uno Es de es lo que quiere y regresión, otro es la población. están ahí los más ultra ricos, están puros hombres blancos, ¿no? Está a favor del extractivismo, en contra de lo que se puede hacer, en contra del cambio climático, en contra de las cuestiones de género. O sea, es toda la negación del siglo XXI. Inclusive es toda la negación de los tratados del siglo XXI, es toda la negación de ¿cómo digo? Como esa parte legal global, o sea, está saliendo del Acuerdo de París. Tú mencionaste el tema de Salió medio de ambiente. la Nosotros hace Organización Mundial de la semanas Salud. aquí estamos hablando de la presidenta, de doctor Sheinbaum aquí, de que qué orgullo que seamos tan activos en temas internacionales, en temas emergentes de seguridad. Ya no son temas únicamente tradicionales de seguridad. Ya no todo se trata de armas, sino también los temas de seguridad humana. Entonces, él está ignorando estos temas, está saliendo de todos esos como normatividades internacionales. Y yo creo que sí, es justo un proteccionismo muy duro, muy extremo, que no tiene sentido, o a lo mejor estamos viendo nomás un juego de bluffs y allá algunas personas van a estar tomando diferentes tipos de decisiones. Que no sería la primera vez que Trump se echa para atrás en No. varias cosas. No, En claro. su primer cuatrienio, muchas cosas que propuso también así. El tratado comercial con México. Bueno, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿no? Pensaba abandonarlo y terminó. Ya nos emocionamos. Sí, No, sí, ahí sí, quedó, sí, pero- Ahorita regresamos, vamos a un corte de estación y no se vaya, ya se puso bueno esto. sí, porque... Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con Talia Escan y con Roberto González Amador sobre el regreso de Donald Trump y su política de por el bien de ellos, primero los ricos. Ajá. Hablábamos sobre pues todas estas, más que propuestas, son amenazas, ¿no?, de Donald Trump. Pero yo te preguntaba, Roberto, ¿no sería la primera vez que se echara para atrás en ciertas cosas que propone, ¿no? En su primer gobierno así lo hizo. También hizo como que muchas bravatas y muchas amenazas, y al final pues realmente no cumplió la gran mayoría, ¿no? Cumplió algunas que tienen que ver precisamente con la concepción que tiene Trump y el grupo al que pertenece sobre el gobierno y sobre los temas, por ejemplo, de distribución. O sea, en la primera administración de Trump se redujeron los impuestos a las grandes fortunas. Es una medida que prevaleció incluso después de Trump, está ahora, y que le ha costado al Tesoro estadounidense pues unas cantidades enormes de dinero que van a prevalecer por 10 años más. O sea, son órdenes que van a prevalecer mucho tiempo. Entonces, que muestran un poco cuál es el sentido del gobierno primero y del actual. Y también efectivamente en otros temas se han movido, han rectificado, y uno de ellos podría ser, por ejemplo, el tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, que como es conocido, por ejemplo, se renegoció la parte del capítulo energético del tratado comercial para dar, que era una petición del gobierno mexicano de entonces, que no se pudiera tocar la propiedad de los recursos energéticos, señaladamente el petróleo, ¿no? Sí. Entonces, digamos, sí hay márgenes de negociación
Pero lo que se ve ahora, y creo que es un punto importante, es que las acciones que ha dibujado Trump, lo que ha dejado ver que piensa hacer, tiene un efecto hacia el mundo en términos políticos, sociales, por supuesto, pero hablando de la cuestión económica, porque pues Estados Unidos es una economía que comercia con todo el mundo prácticamente, bueno, no con todo el mundo, pero con buena parte del mundo, que tiene flujos de inversión con buena parte del mundo, y lo que decida, pues tiene un impacto. Pero también tiene un impacto dentro de Estados Unidos, ¿no? Aquí en México tenemos esta expresión de que nos damos un tiro en el pie, ¿no? Entonces, es un poco parecido. Si el gobierno de Estados Unidos impone aranceles a los productos que lleguen de otros países, ¿no? Simplemente por la integración comercial que tienen, aún sin que haya tratados, significaría un encarecimiento en los precios que pagan las empresas que adquieren servicios y los productos que pagan los consumidores. Y definitivamente esto siempre afecta a los consumidores más desprotegidos. Quizás solo un dato a propósito de que Trump dijo que impondría aranceles de 25% a los productos de México y Canadá. Estados Unidos compra a Canadá y México el 70% de su petróleo. Ándale. 70%. ¿no? Es un montón. En Estados Unidos, como en varios países del mundo, el tema de la gasolina es un asunto sensible, incluso políticamente, ¿no? Y sabemos que el petróleo es el componente principal del precio de la gasolina, ¿no? Entonces, si pone un arancel de 25% al 70% del petróleo que compra, pues eso algún impacto tendrá en el precio de la gasolina. Trump, en otra de las cosas que está sobre la mesa y que de hecho ya comenzó a ocurrir en los primeros días de su mandato, es el tema de la migración. Han mencionado que piensan expulsar 5 millones de personas. ¿Qué va a hacer la economía estadounidense sin 5 millones de trabajadores? Claro. Hoy la economía estadounidense está funcionando cerca de lo que se conoce como pleno empleo, ¿no? Aún si solo expulsaran a 1 millón de trabajadores, a 1 millón. Mucho. O sea, ¿qué va a pasar? La tasa de desocupación en Estados Unidos ahora es la más baja desde poquito antes de la pandemia. Hay demanda de trabajadores. O sea, el tema de migración no puede simplemente sacarlos. Claro. Y si hiciera algo parecido a expulsar, a deportar trabajadores, definitivamente las empresas tendrán que enfrentar mayores costos, ¿no? Porque deberán pagar más a quienes se quedan. Y eso es un factor extra de presión para los consumidores, ¿no? Si hoy cuesta más producir esto, pues el consumidor tendrá que pagar más. La política fiscal. El presidente de Estados Unidos ha dicho que piensa bajar el impuesto que pagan las empresas de un más o menos 22% hoy a 15%, ¿no? Eso va a significar pues una pérdida importante de recursos para el Estado, que hoy tiene un déficit fiscal que anda por como 800 mil millones de dólares, más o menos el déficit fiscal de Estados Unidos, alrededor de 6% de su Producto Interno Bruto. Es muchísimo. Es un déficit fiscal muy elevado, ¿no? Entonces, si reduce los impuestos, bueno, pues ese déficit fiscal probablemente se haga mayor y eso generará también alguna presión sobre la inflación. Y para terminar ese círculo, pues si hay más presiones de inflación por los aranceles, por el mercado de trabajo, por el déficit fiscal, lo que podría ocurrir es que el Banco Central de Estados Unidos decida que las tasas de interés deben permanecer más elevadas para contener esas presiones inflacionarias. Se sabe que 2/3 partes de la economía de Estados Unidos se mueve por el consumo. Entonces, si eleva y se maneja con crédito, ¿no? Entonces, en realidad es un círculo vicioso, ¿no?
que no tiene relación con esto que hablábamos al inicio del el objetivo explícito de Trump de generar una mayor prosperidad para la sociedad estadounidense. Entonces, no tiene incluso sentido para ellos mismos no tiene sentido, ¿no? Y de hecho acaba de pasar algo fascinante. Un juez le acaba de meter el pie a esta iniciativa, a esta orden de expulsar a estadounidenses de nacimiento, ¿no? Porque está en contra de la 14ª enmienda, en la que todo aquel que haya nacido en Estados Unidos es Pero no de estadounidense. expulsar, sino de que no tengan la nacionalidad. De que no tengan la nacionalidad. Que no tengan la nacionalidad. Un O sea juez que- de no sé dónde. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que es una política de discriminación y de discriminación abierta y tal como pues ya han mencionado, no es un tema que conviene a Estados Unidos a nivel interno. Y aquí un poco regresando, yo creo que eso nos afecta muchísimo, o sea, a México, porque pues ya él llega a poder y el siguiente día ya está el orden de emergencia en la frontera. Está el tema de dejar toda la responsabilidad a México de pues, contener a estas personas. Entonces se me hace también una política no sostenible. Lo presentan como si fuera proteccionista y conveniente para el estadounidense mismo, pero el tema de la migración ya no es un tema nacional, sino es un tema internacional que se requiere ayuda de cooperación. Entonces, no son decisiones que se pueden tomar de una manera unilateral. Eso claramente, o sea, a nivel diplomático ya está generando un discurso. Yo creo que la doctora lo ha generado muy bien hasta el momento, pero lo que Estados Unidos está haciendo, dejando todo México y cerrando sus puertas, inclusive expulsando, es un aislamiento incluso del escenario internacional. Securitizas la frontera y no es una práctica tan rara securitizar la frontera. Sin embargo, no puedes dejar todo a México, porque México no es únicamente un país que manda migrantes, sino también es un país receptor y es un país también que ha sufrido de este control en su frontera sur. Entonces, sin colaboración regional, porque al final México pertenece a América del Norte, no se puede detener esto, y esto de alguna manera obviamente va a afectar a Estados Unidos. Tú quieres securitizar la frontera, quieres inclusive mantener la seguridad, quieres tocar los temas de fentanilo, quieres tocar los temas de narcotráfico, pero ni siquiera te pones a negociar. Y yo creo que ahorita la Cancillería está muy consciente, por eso todavía no alarma al público, porque tiene que haber un buen plan de negociación. Además de que sea injusto, es ilógico. Y también a nivel internacional, Europa se ha hundido por estas políticas. Entonces ha dejado a muchos países como víctima. Inclusive mi país natal, Turquía, ha sufrido mucho porque Europa o todo el bloque occidental decía, no, pues pobres refugiados de Siria, pero yo ya no tengo lugar para ellos. Turquía, tú que estás en la frontera, recíbelos a todos. Y así esto se ha vuelto una herramienta incluso de amenaza. Tú recíbelos, aunque no tengas recursos, y a ver si te aceptamos al club. Entonces, a ver, Estados Unidos, ahorita, ¿qué material o qué elemento de negociación va a poner para México? Algo tiene que poner, porque no es un asunto que México de repente se puede responsabilizar, y esto generaría una crisis, no únicamente nacional, sino regional. Estamos en un mundo globalizado, como ustedes dicen, mucho más integrado. No podemos aquí hablar de nuestra etnografía y decir, es que tú eres de allá, tú naciste allá, pero no gozas tal nacionalidad, vete allá, vete por acá y por allá. Así no funciona, y está en contra de la fundación de Estados Unidos. A ver, aceptamos el capitalismo estadounidense. Todo es dinero y todo es negocio. ¿Con quién vas a hacer negocio tú si empiezas estas políticas de discriminación? A lo mejor es otro discurso simplicista, no más para convencer su directorado, porque me cuesta trabajo pensar que sean tan inconscientes. A lo mejor es parte del show. Puede ser, porque no hace sentido, y también el silencio mexicano me hace pensar que a lo mejor ya viene una buena negociación, porque tiene que haber una negociación. Estados Unidos, si voltea su postura hacia todo el mundo y se pone en contra de todo el mundo, o sea, se va a aislar más, y se va a desaparecer, porque el orden internacional está encima de cualquier
potencia internacional del día de hoy. No podemos negar a globalización. O Estados Unidos va a volver a ser Corea del Norte. Ni siquiera Corea del Norte está tan aislado. Ya está haciendo alianzas, está participando en las guerras, tiene sus amiguitos. ¿Quién va a ser el nuevo amiguito de Estados Unidos? Porque sin alianzas no puedes sobrevivir. Sí, yo creo que Trump vio muchas películas gringas. ¿no? De Hollywood. Pues muchos westerns. Pues puso a Sylvester Stallone y a no sé quién más ahí a cargo de Hollywood. Bueno, pero aquí hay una cosa que es clara, es decir, esto tiene que ver, entre otras cosas, con el declive de todo un imperio, al que le ganaron la partida en sus propias reglas, con el tema económico. Sí, por eso ya no le gustan las reglas que ellos mismos impusieron y de las que se beneficiaron y ahora ya no las queremos. Sí, así ¿no? es. Y son pataleos de fin de imperio, pero ya, ¿cuánto va a durar ese? Es un final de imperio muy peligroso. económico. La crisis, ¿qué tan profunda es la crisis económica del Bueno, no, imperio? la economía de Estados Unidos sin duda sigue siendo Poderosa. poderosa en la parte de producción, de innovación, de guerra, ¿no? Sí, sin duda, no es muy poderosa, pues, pero en los últimos años claramente otras economías, otros Exacto. países, Ya no es la preferiría hegemonía. llamarlos países, ¿no? Que solo economías, otros países han cobrado mucha mayor relevancia, definitivamente China, India, ¿no? Ahora que tomó posesión Trump cuando estaba firmando los decretos, hizo algo que no sabemos si fue una cosa involuntaria o no, cuando dijo que si España era parte del BRICS, ¿no? De Brasil, Sí. Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿no? Que podría parecer, sí, pero también quizá, quiere decir que él trae ese tema en la cabeza, ¿no? Sí, que hay bloques o países que están disputando alguna parte del liderazgo que hasta hace poco Estados Unidos no sentía que se le estaba disputando, ¿no? Entonces, definitivamente parte digamos, del discurso es ¿no? O sea, hacer de Estados Unidos grande otra vez, ¿no? O sea, y creo que revela eso de decir, hemos perdido y quienes han provocado esto son los inmigrantes, la tecnología china, en fin, pone su galería de enemigos, de causantes, y a partir de ahí comienza a diseñar sus políticas. El punto es que, por ejemplo, en este tema de migración, o sea, hoy en la región, en América Latina, hay una crisis de migración. O sea, hay muertes, hay tráfico humano, o sea, hay una crisis de migración que ahora puede agravarse. Y además, internacionalmente se acepta que una persona tiene derecho a migrar, ¿no? O sea, que Claro. también está yendo en contra de un derecho, pues, ¿no? Claro. Y por otra parte, que no es casual ahora que mencionabas el caso de Europa, bueno, este discurso de Trump hace que salgan de sus tumbas los más ultraderechistas, Sí, pues, sí, ¿no? sí. Entonces, también quizá no sea casual todo esto, ¿no? Claro. En Europa los grupos de derecha han crecido, Sí, ¿no? ujú. Y aquí Sí, en y América esto los Latina envalentona más. no estamos tampoco tan lejos en algunos casos, ¿no? Ujú. Sí, el fortalecimiento que está impulsando el mismo Elon Musk en Alemania al Así partido es. de ultraderecha es Así más es. que evidente. Así es. Incluso por eso hasta se queja Macron, que no es decir que mucho que de izquierda que digamos. Claro. Ya para que se queje él, imagínate, ¿no? Sí. El Hoy- líder de la ultraderecha española estuvo en las galas previas a la Exacto. toma de posesión de Trump. O sea, Sí, sí, sí. Sí, no, pues se sienten apoyados, se sienten envalentonados, que luego no está tan mal, porque cada quien se va exhibiendo, ¿no? Como dices, y eso tiene alguna parte de positivo, creo yo. sí. Oigan, pero vamos a un minuto de relajación. Vamos a ver al trovador que se echó una rola Ah, que cálmate. abraza a los latinos y a los mexicanos. ¿Ah, sí? Ah, sí, van a ver, está Oh, bien a ver. bonito. Vamos a bailar. ¿Vamos a Vamos a bailar? bailar y ahorita regresamos. Pero yo bailo como Trump. Ah, bueno, vamos a ver. Yo ni siquiera. Los éxitos de la música llanera para gozar. ¿Cómo dice la banda? Cumbia.
Debo aclarar la calumnia de los Estados Unidos. Debo aclarar la calumnia de los Estados Unidos. Esta denuncia la cantan, cantando somos bandidos. Esta denuncia la cantan, cantando somos bandidos. Trabajan allá en Chicago, trabajan en Nueva York, trabajan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. Trabajan allá en Chicago, trabajan en Nueva York, Los Ángeles, California, en el estado de Georgia. Oye, pinche Trump, no me chingues. Cumbia. Trabajan allá en Chicago, trabajan en Nueva York, trabajan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. Trabajan allá en Chicago, trabajan en Nueva York, Los Ángeles, California, en el estado de Georgia. ¿Cómo dice la banda? Cumbia. Cuando la gente emigra se junta para trabajar. Cuando la gente emigra se junta para trabajar. Chambeando largas jornadas sin dejar lo cultural. Chambeando largas jornadas sin dejar lo cultural. Trabajan allá en Chicago, trabajan en Nueva York, trabajan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. Trabajan allá en Chicago, trabajan en Nueva York, Los Ángeles, California, en el estado de Georgia. Oye, Trump, no me deportes. Trabajan allá en Chicago, trabajan en Nueva York, trabajan allá en Atlanta, Los Ángeles, California. Trabajan allá en Chicago, trabajan en Nueva York, Los Ángeles, California, en el estado de Georgia. Y seguimos aquí en Chamuco TV platicando ni más ni menos que con Talia Iscán y con Roberto González Amador. Y estamos hablando acerca de Donald Trump y todo lo que suscita su regreso a gobierno. Hay una pregunta que yo quisiera hacer, es decir, ¿qué implicaciones tiene el regreso de Donald Trump en un mundo tan marcado por escenarios bélicos tan ardientes como el que tenemos ahora? Talia. Es un punto bastante importante porque, como sabemos, estamos viviendo un nuevo periodo de entreguerras y que estamos hablando de las guerras, pues antes que nada, el escenario de conflicto entre Rusia y Ucrania desde 2022 que nos ha tumbado todas las políticas globales. Y el segundo, pues ya hace meses aquí estuvimos hablando de la guerra Israel-Palestina. Y pues son guerras que nos están afectando, o sea, porque generan impactos económicos, políticos, societales en todo el mundo, incluso migratorios. Y Trump, yo creo que muy interesante esta figura, a comparación de los demócratas, sí ha tenido una postura mucho más clara. Aquí hablamos de pura cosa oscura. Y digo, pues el personaje sigue siendo un personaje con discursos oscuros, pero aquí yo quisiera hablar un poco de conveniencias a comparación de la administración pasada. Trump se ha posicionado como un líder que, según, estaría resolviendo los conflictos así. En 15 minutos. En 15 minutos es lo que dicen, pero también, a comparación de otras administraciones, yo creo que sus políticas interesantes, sin sentido, a nivel doméstico,
podrían de alguna manera convenir a otras potencias emergentes regionales, tal como tú has mencionado, nuevos bloques, ¿no? BRICS, China, Rusia, potencias de Medio Oriente, Irán. Y, por ejemplo, hablando primero de Medio Oriente, el tema de Medio Oriente es un tema muy profundo, porque inclusive antes de la guerra de Israel-Palestina, estas regiones siempre han sido peleadas por las grandes potencias, por el Leviatán, por los intereses de los recursos, de la riqueza que la región goza. Y claramente todas las naciones se han aprovechado de estos conflictos etnográficos, religiosos, etc. Entonces la intervención estadounidense fue muy visible, y ahorita Trump, yo creo, a través de priorizar, ¿se dice? Priorizar como el agenda doméstico, está proponiendo salir poco a poco de esta región. Y esto yo creo que podría de alguna manera generar un efecto donde Israel se estaría quedando un poco más solo ante sus políticas genocidas. Y esto podría convenir un poco a la causa palestina o incluso la solidaridad árabe, o incluso podría dar más foro para potencias regionales que sí entienden el problema, que sí han sufrido el problema, y otros países podrían tener más voz. Por otro lado, Rusia, Ucrania, pues el estadounidense ya está harta de estar pagando impuestos para esa guerra sin fin, porque yo creo que esa guerra de desgaste ya se ha hecho nada más un show, donde Ucrania se está convirtiendo en un país ya casi desaparecido, con una infraestructura destruida, con muchas deudas internas externas, con una crisis de refugiados, y Rusia nomás ha salido como ganador, porque Rusia nunca propuso ser el país más querido del mundo. Rusia quería ese territorio, ya lo tiene. Todos sancionaron a Rusia. Esta política de sanciones no ha funcionado. Rusia sigue sobreviviendo. Inclusive Rusia en ese hueco ha generado nuevas alianzas económicas, no necesariamente ideológicas, como con China, por ejemplo. Todo el mundo estaba criticando a China por socialistas. Ahorita China es un país que se ha adoptado muchísimo más a la globalización, lo cual es una práctica capitalista, a comparación de Estados Unidos. Entonces, se han generado nuevas alianzas pragmáticas, y ahorita Trump ya no quiere invertir en esa guerra, ya no quiere invertir en propaganda de Zelensky, porque ven que de allá no saca nada, y Europa también se está hundiendo por deudas, por la crisis de gas, por la crisis económica. Y yo creo que si Estados Unidos sale de estos territorios o asume un papel menos activo, estos territorios geoestratégicos por sí solos podrían llegar a soluciones más realistas y más eficientes. O sea, aquí lo que voy es que la intervención estadounidense no nos ha traído nada bueno. Entonces, un actor menos del escenario bélico, y ese actor, el más metiche, pues ¿qué hace allá? Inclusive el alejamiento de Trump de la OTAN, yo creo que es algo, yo creo que genera un fenómeno conveniente para los conflictos mundiales, porque OTAN también, la mayoría de las operaciones, 90% de las operaciones de la OTAN se han sido operados fuera de su territorio, inclusive fuera de su territorio de influencia. Entonces ahorita si Estados Unidos se voltea a sus propios problemas, y si sale de allá, yo creo que eso va a convenir más a las potencias regionales y a los nuevos bloques. No sé si Trump lo está haciendo conscientemente, sabemos que no es por altruismo, pero aquí hablando de la dinámica de ajedrez, eso sí yo creo que podría ser conveniente. No ve ninguna conveniencia en seguir ahí. Pues no. Está más interesado en comprar Groenlandia, en otros conflictos del Canal de Panamá. Pues el tema de Groenlandia no es algo nuevo. Yo creo que también, más bien, lo había sacado también en 2016 con su administración. Es un tema muy complicado, porque si es que Groenlandia está neocolonizado por Dinamarca, pues encima de Dinamarca está el gran colonizador Estados Unidos. Y lo que pasa allá también yo creo que es muy triste por la población local, y además es vergonzoso hasta la fecha tener esos tipos de pseudocolonias en el mundo, como el caso de Puerto Rico, inclusive da pena, y los países más desarrollados nada más están allá calladitos sobre el tema. De alguna manera pienso que podría ser conveniente que Trump saque estos temas, estos discursos extremos, para ver
si la gente de Groenlandia hace más ruido o para ver qué tan conscientes somos sobre ese tema, el tema del neocolonialismo. Ya no estamos para aceptar esos términos y claramente Groenlandia no está a venta, ya están como ciertas actividades o ciertos como movimientos sociales en contra de ese tema y yo creo que esto está generando un buen fenómeno de concientización de alguna manera. Sí, que haya colonias es tan absurdo como que haya monarquías, ¿no? Así es. Bueno, da y sin pena, ¿no? embargo, eso es lo que pesa. Ahora, hablando, Y a muchos les gusta. y hablando de países que pelean por su soberanía, ¿qué pasa con México? México. Bueno, no, estamos a escasa una semana de que empezó todo esto. Creo que es conveniente sí mirar las cosas con el mayor detenimiento. Con la cabeza fría, dice no tomar Claudia Sheinbaum. no tomar decisiones precipitadas, pero sí mantener una atención clara a lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué puede pasar en estos meses primeros de la administración de Trump? La conexión que tiene la economía mexicana con la estadounidense es principalmente a través de la industria, del sector manufacturero. En su primer día como presidente, Trump mencionó de pasada que iba a buscar llevar a la industria automotriz de regreso a Estados Unidos. De pasada eliminó o anunció que eliminaría todos los estímulos a los vehículos eléctricos, todo eso, ¿no? La principal industria exportadora de México es la automotriz, precisamente, ¿no? Entonces, digamos, sí hay una conexión directa. La industria automotriz funciona bajo las reglas del Tratado Comercial de América del Norte, es decir, y es una industria absolutamente integrada. Una parte, un componente de un auto, antes de estar listo, pasa por los 3 países y más de una vez. Entonces, digamos, sí tendría un impacto fuerte, pero también para las armadoras estadounidenses. O sea que no es el efecto solo en un país. En los primeros días, es decir, a partir del martes y en el transcurso de la semana, las 2 acciones puntuales que se han dado tienen que ver con Canadá. 2 empresas estadounidenses anunciaron que retiran sus plantas de Canadá para llevarlas a Estados Unidos. Entonces, digamos, podremos decir que hasta ahora la industria en México no ha dado acuse de recibo de nada, ¿no? Pero bueno, ese es el punto importante, ¿no? Y el resto es, pues, muchos bienes de consumo en Estados Unidos, ¿no? O sea, desde electrodomésticos, en fin, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la parte por donde la economía mexicana se afectaría, y me parece que de momento habría que conjugar así el verbo, ¿no? O sea, no tenemos, no hay una forma de decir ya nos está pegando, o sea, porque también creo que esto se presta mucho al juego interno, ¿no? Habrá quienes les gustaría que, no, así que les vaya muy mal, ¿no? Pero yo creo que sí hay que estar muy atentos y hay que estar viendo lo que pasa. Trump, y la otra, hermano. sí, y la otra parte, pues, es también muy clara, que es la de las remesas y todo eso, ¿no? No se ve que vaya a haber una deportación masiva así en los primeros meses del gobierno. No está fácil. La población, pues, obviamente está dispersa por todo el territorio. Casi habría que ir casa por casa, ¿no? No es sencillo. Pero ya se pidió que denunciaran a los... Sí, exacto, pero por eso pienso que el punto es ver los hechos, ¿no? De momento no hay una evidencia clara de que, incluso no sabemos si a partir del 1 de febrero, como dijo, va a entrar en vigor ese arancel de 25%. Sí. No aparece por ningún lado, pero no hay que descartar que lo haga, ¿no? En la parte migratoria, pues el gobierno mexicano ha hecho explícita cuál es la visión que tiene, es decir, una visión de recibir a quienes regresen, proporcionarles algún tipo de asistencia y todo. Y me parece que en la parte económica tendría que haber algo parecido. Los propios organismos empresariales y las propias empresas estadounidenses
están haciendo trabajo en Estados Unidos para convencer o hacerle ver a su gobierno de lo poco racional que son algunas de las medidas que ellos están anunciando. Ha habido pronunciamientos en las últimas semanas en ese sentido. Los flujos de inversión no se han detenido, o sea, la inversión sigue moviéndose, tanto la que llega para empresas como la que llega a través de instrumentos financieros. Si por un momento aceptáramos que el comportamiento de los mercados financieros es una señal de algo, pues vemos que no ha pasado gran cosa, ¿no? Incluso ha sido un poco favorable. Exactamente. Marginalmente favorable. No ha habido mucho. Entonces, lo que debería haber es quizá un reforzamiento de estas acciones que se dieron a conocer hace más o menos un mes del Plan México, ¿no? Que bueno, es la creación de centros de desarrollo, de construcción de infraestructura, y me parece que por ahí van caminando. Es probable que algunas de las premisas bajo las que se elaboró el Plan México, pues tengan que ser ajustadas, ¿no? Las metas de crecimiento eran, pues sí, muy ambiciosas, pero bueno, debe haber una estrategia, parece que está en marcha, que la hay, y yo creo que habrá que ir viendo y confirmando hecho por hecho. Porque estaba la otra amenaza de declarar al narco terroristas, ¿no? Sí. Claro. Que tampoco es tan fácil. No. Y también, bueno, ya se dijo, pero todavía tiene que suceder. Implica un proceso, implica un proceso incluso legislativo. ¿Qué grupos, Incluso qué implica? legislativo, en fin. sí. Claro, eso implica un proceso incluso legislativo, habrá que ver si corre, y eso, bueno, pues también hay que verlo. Sí tiene implicaciones para el sistema financiero, por ejemplo. Claro. Si ocurriera, pues las autoridades mexicanas tendrían que reforzar toda la regulación que tiene que ver con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Y empezaremos a tener bancos que son acusados de terrorismo. O empresas. Empresas. Empresas que El otro día utilizan el leía sistema. que las empresas que hacen armas, Sí, ¿no? claro. Que también van a ser las armas que ellos Tendrían hacen que y ser se usan. consideradas, exactamente. ¿no? Sí. Así es. Oigan, estamos como que acabando de ver la borrachera del triunfo, ¿no? Los grandes festejos y tal, pero incluso dentro de la borrachera de esos días hubo voces en contra. Ya mencionó Rapé la protesta que hubo en contra de esta disposición de no aceptar la nacionalidad por nacimiento. Otra fue la muy sonada, el discurso, la homilía de la obispa, ¿no? En esta ceremonia, que en su cara se lo dijo, pues, ¿no? Y yo creo que van a ir saliendo muchas más voces, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta resistencia que va a haber, yo creo que en el mundo, pero principalmente dentro de los Estados Unidos, frente al gobierno una vez que pasen los festejos del triunfo? Es correcto, pero también hay que tomar en cuenta que esta resistencia siempre ha existido. Entonces, los movimientos sociales históricamente en Estados Unidos sí han tenido un impacto. Sin embargo, no podríamos categorizar a Estados Unidos como un país tan revolucionario en este sentido, porque no lo es. también ¿No? Estados Unidos ha sido uno de los países más represores en el mundo occidental, en el mundo que según promueve la democracia y derechos humanos. Y esto genera una paradoja. Yo creo que sí van a haber como más movimientos de resistencia, pero tengo una perspectiva un poquito más negativa hacia eso. Pienso que lamentablemente en Estados Unidos no podrían llegar a un nivel legislativo, a un nivel de cambiar leyes. Incluso es algo que en México sí tenemos. Y a mí me gusta mucho eso. O sea, yo primera vez en mi vida he experimentado aquí cómo un movimiento social puede funcionar, particularmente en la agenda de las mujeres o en la agenda de diferentes tipos de minorías reprimidos, porque sí se llega a cambiar las leyes, sí se llega a crear nuevas propuestas a nivel estatal, a nivel nacional, pero en Estados Unidos, en la historia legislativa de Estados Unidos, yo creo que es un escenario bastante difícil. Y un poco retomando el tema de terrorismo, nomás me gustaría aquí agregar una nota,
pues es muy preocupante el tema de definir a crimen organizado como terrorismo. Yo no estoy subestimando el crimen organizado o al narco, sin embargo son diferentes categorías en los estudios de seguridad internacional. Crimen organizado es A y un terrorista es B. Y hay diferentes tipologías de terrorismo. Terrorismo puede ser religioso, puede ser étnico, puede ser terrorismo ideológico, y no existe una definición global del terrorismo. Sin embargo, existen elementos que nosotros podemos llegar a categorizar algo como terrorismo. Entonces, si nosotros hoy categorizamos al narco como terrorista, yo creo que nos haría falta algunos elementos, algunas características, y la característica ideológica y la característica de la razón y el motivo político. Ellos son comerciantes, son actores de las relaciones internacionales ilícitos, igual que los terroristas, pero esto va a generar una confusión, porque así como ustedes dicen, si no existe una definición y si ignoramos todos los elementos, hoy podríamos definir, no sé, este programa también como un acto que provoca terrorismo. Como es un tema tan tabú. Es más cercano a la definición de terrorismo el gobierno de Estados Unidos. Oye, además en el Eso caso... se llama incluso terrorismo de Estado, Claro, que también es claro. una categoría, pero a lo que voy es que no hay una lógica y no tiene fin, y yo creo que simplemente son políticas para justificar la intervención. Eso es la parte que a mí no me gusta. Mucha gente dice, sí, son terroristas, pero ¿dónde está la definición legal del término? Porque eso nos va a traer muchas implicaciones, y cuidado con eso de andar definiendo a todos como terroristas, pues. No, solo decir que el crimen organizado en México existe en función de atender una demanda de un mercado estadounidense de drogas. Claro. Correcto, sí, claro. correcto, Claro. es comercio. Señoras y señores, Roberto González Amador, Tales. Muchas gracias, Muchas gracias Fabián, a muchas ustedes. gracias. Un gusto. Ya nos vamos. Ya nos acusaste de terroristas, pero Sí. muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por Era acusarnos. un metáforo. Ya lo saben, señoras y señores, otro programa para compartir, coleccionar, con lo que sea. Ya lo saben. Nos vemos a la próxima. Cuídense Adiós, mucho. Nos bye. vemos. Bye, Chao, bye. chao.